Bueno, finalmente después de mucho tiempo hemos concluido con el review de esta novela, de las opiniones respecto a las novelas de Sasaki Igarashi of the Intellectual Village. Este es el segundo análisis que yo hago así de extenso, una saga de análisis, así como hice con el Viejo Testamento de Toaru Mayutsu no Index. Particularmente esta novela, dentro de todo lo que ha escrito Kamachi, incluso hasta en la actualidad, esta es mi novela preferida. Tiene muchas cosas que hacen que me fascine esta novela, principalmente el asunto de los yokai y el asunto de mezclar la idea de los yokai en un ambiente moderno. Siempre me ha gustado ese contraste. Yo no soy muy fan del mundo medieval, como yo en muchos momentos lo he comentado, principalmente por un asunto de higiene. Así que la idea de mezclar lo viejo y lo nuevo en este imaginario de las villas intelectuales me parece algo súper atractivo para mí. Yo creo que también otra cosa por la cual me gusta esta novela, digamos, hilándolo con el asunto de los yokai, es que no, al menos de momento es un sueño frustrado, pero a mí me encantaría tener algún tipo de estudio superior relacionado con el folclore japonés. Creo que el folclore japonés es verdaderamente interesante, verdaderamente vasto y verdaderamente particular el cómo están concebidas las jerarquías entre los yokai, los dioses, cómo están estéticamente concebidos estas deidades, estas figuras sobrenaturales. Creo que son muy muy interesantes el cómo ellas se ven. Eso me parece increíble y de alguna forma lo siento que el mundo del folclore japonés, en combinación con todo ese asunto de el sincretismo y de cómo se aprecian estas mismas divinidades en distintas religiones o cultos asiáticos, también me parece interesante. Y el asunto de que los yokai creo que tienen, no sé si es desde mi visión occidental, pero creo que tienen a veces mucha más personalidad que todo este folclore o mitos sobrenaturales que tiene Latinoamérica a grandes rasgos. Evidentemente hay siempre figuras mitológicas sobrenaturales dentro del folclore latinoamericano que destacan, pero creo que hay siempre como unos patrones, mientras que en el mundo del folclore japonés, con los yokai y todo este asunto, hay como una variedad más notoria que es algo que realmente me quita el sueño, me fascina, me abruma. Todo eso que me encantaría poder digerir y comprender con gran lujo de detalles. Creo que por eso estas novelas de Kamachi me encantan. Y bueno, ya después de haberle tirado todas estas flores, pues hay una serie de puntos que me gustaría conversar con ustedes. Una serie de cosas que en cierta manera dejé para el final como un comentario global de toda la saga de estos 9 volúmenes. Así que el primero de todos es lo evidente, y es que estas novelas, justo como ha mencionado Kamachi, se alejan de las patadas y los golpes y aboga más al verbo, a la palabra, a cómo las palabras tienen un peso tal que puede alterar la realidad. Evidentemente este asunto de lo verboide, de la oralidad, está en combinación con el simbolismo y la semiótica con las cuales se hacen esos nexos para crear los paquetes yokai, como todo este asunto de cómo hay, al parecer, dentro del folclore japonés, dentro del mito, dentro de estas leyendas que surgen o que identifican y describen a estos seres sobrenaturales, hay una especie de nomenclatura, de codificación que de alguna manera, precisamente por ser una construcción narrativa discursiva, uno lo puede desmontar, hallarle el parecido a otro tipo de mitos, mezclarlos y de esa manera los yokai hacerse más fuertes o beneficiarte a través de los paquetes, que es la premisa principal de la novela, más allá del fanservice desenfrenado que puedas tú encontrar ahí. Otra cosa que me parece increíble es el asunto de el método o la narrativa con que Kamachi ha decidido escribir esta novela.
No sé si recuerdan aquel podcast sobre la novela de Toaru Mayutsu no Index volumen SS2. Yo les comentaba ahí que ese volumen se elaboró como una serie de historias cortas, las cuales una vez terminadas de leer te dabas cuenta que había un eje temático que las unía y por tal se creaba una trama principal o una superestructura bien interesante. Eso evidentemente es lo que sucede con las novelas de Sasaki Igarashi, las cuales comenzaron o comienzan siendo historias aisladas, las cuales se van hilando hasta que una depende de la otra para descubrir o resolver toda la premisa del volumen completo. Es decir, que esta novela de Sasaki Igarashi llevan ese principio de las novelas de Index SS2 a su máxima expresión. Evidentemente este hecho va desdibujándose en las novelas de Sasaki Igarashi pasados un par de volúmenes, donde ya la novela comienza a ser un poco más lineal en vez de los primeros 2 o 3 volúmenes, pero ciertamente esta manera de narrar que decidió hacer Kawachi, al menos en un inicio, es interesante, es atractiva a mi modo de ver y hace que en cierta medida las aventuras de cada uno de los personajes principales respiren con su propia personalidad y no tengas realmente que depender de una o de otra. Es como que si un día despiertes y te den ganas de leer una aventura de Shinobu, no tienes que leer realmente el volumen completo o la novela de Sasaki Igarashi completa. Puedes verlo como un episodio, como un caso por resolver, así como los que haría Scooby-Doo. Así mismo es que se mueven la gran mayoría de los volúmenes de Sasaki Igarashi. Hoy te puedes provocar leer sobre Mai, mañana lees sobre Hayausa y todo avanza normal, no se altera nada y puedes entender la premisa de ese episodio que decidiste leer. Así que eso es algo muy divertido. Es como una especie de rayuela donde no importa por cuál episodio inicies hasta cierto punto. Y otra cosa que aquí ya comenzamos a entrar en un terreno en el cual tengo sentimientos encontrados o tengo mis reservas con esta novela, es en el desarrollo de la novela. Me atrevería a decir que los volúmenes de la novela funcionan bastante bien desde el volumen 1 hasta el 7, pero luego del 7 la novela comienza a perder para mí un rumbo en cómo se decidió contar esos eventos posteriores a dicho volumen 7. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué opino esto sobre esos volúmenes posteriores? Es que la Kamachi dejó la barra muy alto con los volúmenes 6 y 7 y el volumen 8 y 9 se sienten totalmente como una cosa insabora al lado de esa dupla de volúmenes 6 y 7. No se siente esa misma adrenalina o esa situación clímax que tú experimentas cuando ves el conflicto de la Aoandon y el Top 5, o cuando Shinobu viaja al pasado, o cuando detienen a Celica. Eso quedó demasiado dramático, épico, y precisamente por todo lo que tengo que opinar respecto a ese punto, vamos a dejarlo para un video próximo que voy a subir, en donde desarrollaré todo este tema, porque me parece que en mi cabeza queda muy divertido, muy épico, así que se los voy a compartir en su momento. Una cosa que verdaderamente me parece obligatorio conversar con ustedes en esta grabación es el asunto de los personajes en Sasaki Igarashi. Yo en algún momento he conversado que indudablemente no tienes que desarrollar todas las cosas en tu historia. La premisa principal en este caso es el asunto de Yukari y Shinobu. Sin embargo, creo que al ser Mai y Envy uno de los personajes recurrentes en la historia y saber que dentro de los villanos estuvo Shikimi, también me parece que obliga a que todo lo que está inmerso en la familia Hishigami tenía que haberse desarrollado más. Es una cosa que creo que sí se ha desperdiciado enormemente, el comprender o ver por qué
está eso vinculado con el desastre, todo lo que involucra ese nombre. Pudieran haber desarrollado que, así como Kyo es el tercer heredero de la familia, pudieran haber hecho o tratar de vincular el asunto para que el primer heredero o la cabeza principal de la familia tuviese algún vínculo, no sé, digamos con Magina, o que él fuese alguna especie de pseudo final boss real o algo así, de manera que la familia Ishigami estuviese vinculada con la historia, porque es así, yo creo que es un elemento que había que desarrollar obligatoriamente, era necesario. No es algo que se podía quedar a medias como evidentemente se quedó. De hecho, en el volumen 9 desesperadamente quisieron expandir el mundo de lo que involucra ese nombre y aparecieron las 3.000 millones de hermanas de Envy y Mai, y creo que en cierta medida, para tú haber hecho eso como un momento muy rápido, muy fugaz, creo que sí me parece en ese sentido una falta de respeto para con los personajes. Creo que todo lo que involucra a la familia Ishigami es una mina de oro que se tuvo que haber desarrollado. Es que uno le da tantas vueltas a esto y uno dice, coño, esto era necesario que ocurriera y no ocurrió, y cuando pareciera que Kamachi intentó desarrollarlo ya no valía la pena y no tenía chiste. Y eso es lo que yo percibo. De hecho, en el volumen 8 pareciera o dan a entender, y esto también se observa un poquito más con el volumen 9, pareciera que Kyo no tiene tantas esas intenciones de maldito como tiene la mayoría de los hombres de la familia Ishigami, así que él quizás hubiese sido un puente o un personaje de apoyo interesante para el grupo de Shinobu y evidentemente de Envy y de Mai. Creo que eso hubiese sido interesante, así como el hecho de mostrar el potencial de Envy que nunca se termina de mostrar realmente y que simplemente vemos muy por encima en aquel bonus track. Pero más allá de eso, siempre, como menciona Kyo, Hayabusa ha conseguido sellar esa personalidad fría y verdaderamente letal que tiene Envy, y de la cual incluso Mai le tiene miedo. Entonces hay muchas cosas envueltas en ese apellido que se tuvieron que haber desarrollado. Cosas que pasan, quizás Kamachi se aburrió de la historia, quizás lo consideró innecesario, pero lo cierto es que al menos si Kamachi quiere retomar la historia de Shinobu en algún momento, pues la ruta que tiene que tomar es por ahí. Así que bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Evidentemente, más allá de lo que haya dicho o haya dejado de decir en esta grabación, en esta opinión, los invito a que lean las novelas de Sasuke Igarashi, porque más allá de todo lo malo, creo que son unas novelas que tienen bastante personalidad y creo que son una propuesta interesante de leer. Y si les gusta el asunto de los yokai y el folclore japonés, creo que esta es la novela, al menos si son fan de Kamachi, esta es la novela que los puede satisfacer en ese interés por lo sobrenatural, principalmente enfocado en la mitología japonesa, digamos. Así que bueno, ¿qué opinan sobre la novela de Sasuke Igarashi? ¿Se animarían a leerla? ¿No les gusta? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Ya las leyeron? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.